grabar en un video externo y lo que se están conectando pues vamos a estar platicando de varias cosas evidentemente relacionado con el arte, y también tocaremos temas pues que son un poquito crudos, un poco duros, pero son importantes mencionarlos porque hoy en día pues aquí particularmente en Cuernavaca estamos viviendo unos momentos un poco complicados. Entonces a empezar a platicar mientras estoy mandando saludos. Entonces, bueno, vamos a darle paso a una transmisión en vivo que también se quiere hacer aquí. Y bueno, vamos a estar invitando a todos. Bueno, la dinámica la explico. En esta ocasión lo que se trata es pues de que la gente participe, que los que estén conectándose eventualmente también puedan estar con nosotros, ¿no? También interactuando, puedan estar, eh, podamos platicar, interactuar también, pueden dejarme comentarios si así gustan para poder empezar a platicar. De todas maneras yo estoy respaldando este video con una grabación externa que posteriormente lo subiré a mi canal de YouTube, ¿no? Entonces, por esas razones que ahorita yo estoy haciendo este vivo, obviamente lo estoy, lo estoy probando, obviamente, y bueno, vamos a seguir platicando con todos ustedes. Entonces, bueno, la dinámica es muy simple. Cualquiera que quiera entrar, con todo gusto me puede dejar comentarios, preguntas, dudas de lo que vamos a estar platicando. Bien, en primer lugar, en este momento lo que voy a hacer es presentarme, ¿no? Para acto seguido, pues hablar un poquito de la temática que hoy nos ocupa, que sí es una situación bastante complicada, ¿no? Entonces, les platico rápidamente. Eh, yo, bueno, mi nombre, independientemente de la cuenta de Instagram, que sí es, como ya lo conocen, Luis Quirós, sí son parte de mi nombre y mi apellido, pero bueno, mi nombre completo es Luis Emilio Palacios Quirós, para servirles. Yo soy músico egresado de la Universidad Veracruzana. Mi carrera es de flautista, y pues aquí tengo ya pues bastantes años de vivir aquí en la ciudad de Cuernavaca. Rápidamente les quiero mostrar mi cédula profesional, a ver si se alcanza a ver claramente lo que es mi cédula profesional, y al reverso también la voy a mostrar lo que dice que me acredita obviamente como flautista, músico, y me puedo dedicar a diferentes actividades artísticas, entre ellas la docencia. Por cierto, pues es algo que me apasiona mucho, y ya tengo felizmente varios años en realidad haciendo este tipo de actividad docente, y lo digo con mucho orgullo porque de hecho mi, mi principal actividad hasta la fecha pues es la docencia desde hace muchos años. Yo de hecho vengo de una familia de docentes. Todos mis hermanos, mis padres que ya fallecieron, pues son igualmente o fueron docentes, y en diferentes campos por supuesto, y yo pues en el campo de la música estoy justamente desempeñándome desde hace mucho tiempo. Y bueno, pues prácticamente puedo decir que a casi más de 30 años de estar de docente, pues me he encontrado con diferentes experiencias, algunas agradables, otras complicadas, pero ahorita lo que más nos inquieta y lo que nos ocupa en cierta manera es que estamos viviendo en estos momentos una situación bastante complicada desde el ámbito laboral. Entonces, para esto sí quiero introducir esta situación básicamente con un fenómeno que he estado analizando muy a profundidad
respecto del quehacer de los artistas en general y del rol de toda esta actividad, que es muy noble, pero que desafortunadamente no es valorada o no es 100% asimilada por muchos sectores sociales. Y bueno, me voy a permitir un poquito introducir esta plática con esta parte para después, bueno, hablar ya más en materia en cuestión de la problemática a la cual estamos pasando en estos momentos. Bueno, el rol que yo le he atribuido a los artistas en general es de muchas formas, pero quizás una de las importantes es establecer un vínculo con la sociedad, con el público, a través de lo que son emociones, pero sí también plasmar realidades, por muy crudas que éstas sean, o también pues otras alternativas de expresión estética, y también por supuesto de tratar de comunicar alguna idea, algún mensaje, algún dicho en algún momento, ¿no? Entonces, ya traducido más hacia el campo de la música, que es en el que yo me desenvuelvo, pues igualmente un poco lo que nos toca a los que interpretamos una composición musical, pues es dar el sentido lo más fiel a la idea de la, de la expresividad y la idea de lo que a lo mejor un autor, un creador empezó a manifestar. Entonces, bueno, la situación es que ahora sí que hegemónicamente y históricamente, el quehacer de un artista y de un músico ha sido subvaluada en el sentido de que quizás por no profundizar o no entender a cabalidad la función que tiene un artista en general para ser parte de un equilibrio en una sociedad, para poder transmitir o interpretar emociones que a lo mejor cualquier persona no tenga los medios, las herramientas para poderlas decir. Bueno, pues para eso también estamos nosotros. Igualmente para otros fines también, como narrativos, como establecer lenguajes que pudiesen ser más accesibles a un público en general a través del sonido, de una música o de un canto también. Pero eso obviamente se traduce también en otras disciplinas artísticas, que en sus campos, en sus diferentes aspectos, pues también empiezan a generar estas funciones muy importantes. Yo creo que una de las cosas más valiosas que tiene un artista es poder tocar fibras sensibles de cualquier individuo, en lo emocional, en lo anímico, en lo expresivo que puede darse determinada manifestación. Entonces, claro que cuando se trata de el campo docente, o sea, de enseñar cómo le hacemos para poder transmitir, cómo le hacemos para poder expresar, pues se viene entonces un terreno muy interesante pero complejo a la vez, y que demanda mucha preparación por parte de los que estamos a frente de un grupo o responsables de una cátedra, como pudiera hacerse un instrumento musical, etcétera. Y entonces pues todo esto implica años, verdaderamente créanme, años de estar leyendo artículos o estar comprando muchas veces materiales diversos. En mi caso, por ejemplo, como estoy en un campo en el que manejamos el sonido como materia prima y muchas veces en un sentido abstracto, pues tengo que estar constantemente recopilando grabaciones. Gracias a las plataformas digitales es un poco más fácil, pero en los tiempos en los que yo empecé a trabajar y a ser docente, esto era realmente comprarlo en tiendas y tener los aparatos en su momento de acceso para poder escuchar una música, pero no nada más escucharla por el placer de hacerlo, sino que en realidad se trata también de profundizar en los conceptos para poder explicar a un estudiante cómo poder lograr esa vinculación de la que hablaba hace un momento, de traducir, en este caso hablando de música,
el sonido hacia una situación de algún mensaje concreto, de alguna cuestión emotiva, y todo esto pues es un proceso bastante extenso, ¿no? Entonces hemos encontrado, y en páginas de la historia ustedes lo pueden comprobar, que a veces este trabajo, esta labor no es del todo reconocida o comprendida, y mucho menos remunerada de una manera justa. Lo estoy hablando en general para introducir la temática que nos ocupa y nos va a ocupar durante seguramente las próximas semanas. Pero quiero redondear mi idea en el sentido de que pues este fenómeno de lo subvaluado que es una actividad artística en general, y la docente del arte también, no es exclusivo de México. En otras latitudes también ocurre, ¿no? Inclusive estadísticamente el salario de un docente es mucho más, es de los más pobres, de los que pagan menos por hacer una labor muy delicada y muy importante, que es la formación de un individuo en cualquier nivel. Y la realidad vemos es que gana más a lo mejor un trabajador de una plataforma, de una refinería petrolera, o a lo mejor gana mucho más inclusive una persona que se dedica a estar en un escritorio haciendo algún tipo de trabajo burocrático, etcétera. Entonces, esta disparidad es la que de repente lastima y genera, pues, de repente movimientos importantes. Y bueno, como yo les dije en la introducción de mi video, yo soy originario de una entidad de México que es tradicionalmente cultural, tradicionalmente, históricamente, ha dado muchos artistas, y vive mucho de las manifestaciones culturales en general. Parte de su vida social, vida incluso económica, radica en la difusión de la cultura, en la difusión de las artes y de varias manifestaciones. Me refiero, bueno, yo soy felizmente egresado de la Universidad Veracruzana, y yo vengo de un lugar donde pues esto es tradición, pero también ha tenido episodios oscuros, en el sentido de que sí ha habido intentos por desaparecer las instituciones que dotan de una ilustración, de una instrucción, de una educación a un nivel profundo, ¿no? O sea, el fenómeno del cual vamos a platicar más a fondo no es exclusivo de una localidad, y también históricamente se ha dado en diferentes partes. Entonces, quiero hacer esta analogía para que podamos entender, y sobre todo cualquier persona que nos está que está viendo en estos momentos esta transmisión, pues pueda tener claro un poco cuál es la problemática que se está viviendo actualmente en Cuernavaca, en el estado de Morelos, que es a donde actualmente yo vivo desde hace más de 30 años, y particularmente en una institución que me ha dado muchas enseñanzas, aprendizajes, donde tengo muchos amigos, y que me duele la situación que se vive. Bueno, me estoy refiriendo al Centro Morelense de las Artes. Hay una situación en estos momentos bastante compleja, delicada, y quizás uno de los episodios de mayor crisis que jamás se habían visto a lo largo de la historia de esta institución. Pero primero permítanme, antes de adentrarme a la problemática local, hacer el comparativo de cómo es que en otras instancias, en otros estados de la República, en otras situaciones también se ha dado esto. Y desgraciadamente siempre hay un común denominador, que se trata de algún gobierno local que en su momento no comprende la importancia del desarrollo de las artes en general, y entonces lo consideran como una carga económica, de la cual, cuando se trata de ajustar presupuestos,
hablando de una cuestión económica global, pues casi prácticamente el primer rubro que sufre recortes a su presupuesto original son justamente las artes. En segundo lugar vienen los deportes, después viene la educación en general, la medicina, las cuestiones de salud, etcétera, ¿no? O sea, hay como que un orden, pero invariablemente, al menos lo que yo he observado es que en el campo de las artes siempre es el primer rubro que sufre recortes presupuestales. Yo he vivido y coexistido con esos recortes presupuestales prácticamente desde que tengo vida laboral, que como repito, yo ya tengo más de 30 años de experiencia en el campo docente en diferentes instituciones. Y les platico entonces un poco lo que pasó en mi época de estudiante. Me voy a remitir al año de 1980, la década de los 80. Yo en ese entonces pues estaba cursando la secundaria, pero al mismo tiempo yo estaba ya estudiando la carrera de música en la Facultad de Música de la Universidad Veracruzana, porque en esa época no existía un espacio para niños o para jovencitos de mi edad. Eso ya viene después, la creación del espacio educativo, pero en ese entonces pues la única alternativa para mí como estudiante de música pues era ingresar directamente a la facultad, y lo cual me apasionó mucho. Yo disfruté muchísimo mi etapa de estudiante, pero también viví de cerca el lado complicado, el lado incomprendido, y el lado por el cual entendí yo muchas cosas y comprendo actualmente la situación que se vive eh, gracias a esta experiencia. Se las comparto. Precisamente por esos años, década de los 80, el gobierno del estado de Veracruz siempre durante mucho tiempo hegemónicamente había estado dominado por un partido político, pero aún dentro de las mismas filas del partido político en cuestión, eh, los gobernantes en turno a veces tienen ideas que con la finalidad de dejar huella o de tener originalidad, o simplemente de contraponerse a las propuestas de gobierno de sus antecesores, a veces cometen ciertos pues, actos, yo diría, imprudentes, ¿no? Algunos podemos calificar de inmorales o de inclusive de coartar libertades, o inclusive hasta de violentar los principios básicos como lo establece, por ejemplo, el artículo cuarto de la Constitución actualmente, en el cual pues se considera una garantía individual y un derecho y general pues el acceso a la cultura, precisamente, al arte, a la cultura, y es una extensión del artículo tercero con respecto a la de la educación, ¿no? Porque vamos en este caso de la mano. Entonces, en esta época, eh, el gobierno en turno del estado de Veracruz se le hizo fácil hacer un recorte importantísimo a la universidad, a tal grado que prácticamente la quería dejar ya de manera inoperante. Entonces, que evidentemente la reacción fue brutal, ¿no? Sobre todo porque el campo artístico era el más golpeado. De hecho, se hablaba en ese entonces de desaparecer literalmente todos los espacios y los elencos artísticos que le han dado vida y tradición a la Universidad Veracruzana desde el campo de las artes, ¿no? Entonces, instituciones como la Orquesta Sinfónica de Jalapa, la Orquesta Universitaria de Música Popular, el Ballet Tlenhuicani, nada más por mencionar algunos de los íconos que todavía hasta la fecha prevalecen en la vida institucional, en esta época estuvieron a punto de ya no existir más. Entonces la crisis llegó a generar reacción, ¿no? Casi como la ley de la física, ¿no? Que ante una acción corresponde una reacción. Entonces la reacción natural fue pues una ola de protestas, tomar las calles, hacer manifestaciones artísticas y combinar dos formas de manifestaciones. La tradicional, que a veces hemos padecido en algún momento en el hecho de tomar las calles, de bloquear tráfico, de sacar pancartas, consignas, etcétera. Y otra peculiar,
que tiene mucho el arte es manifestarse haciendo arte, pero haciéndolo públicamente en el marco de las protestas. Entonces, aproximadamente durante un mes o un poco más de un mes, si la memoria no me falla, porque estoy hablando ya que tiene bastantes años esto, se hicieron prácticamente todos los días actividades relacionadas precisamente con la defensa de las artes en el estado de Veracruz. La consecuencia de esto es que finalmente pues el gobierno tuvo que dar marcha atrás a esa intención, y pues sí podemos decir que hubo un contrapeso social, una respuesta positiva de la sociedad en su conjunto, y también pues la sensibilidad en su momento de los diferentes poderes del Estado, ¿no? Que al igual que en el federal, pues también aquí ocurre que en los poderes existen los tres poderes básicos de orden de gobierno, ¿no? Y bueno, finalmente las instituciones continuaron, pero sí continuaron con condiciones no muy convenientes o limitadas en su momento. Este es un episodio que me tocó vivir a mí de manera directa como estudiante, porque sí me afectó de alguna manera el desarrollo de mi actividad, pero felizmente pude continuar mis estudios, terminarlos y pues mostrarles la cédula que les acabo de mostrar, ¿no? Pero traducido esto a la situación actual, ahora nos venimos al 2021, fíjense, les estoy hablando de 1980 al 2021, hagamos cuentas, pues prácticamente más de 40 años después, me vuelve a tocar vivir una situación semejante, nada más que ahora desde el campo docente. Y entonces aquí es a donde ya vamos a entrar en materia de la situación que está prevaleciendo. Y por supuesto que a todos los que se han conectado, muchas gracias. Y con todo gusto puedo leer sus comentarios, me los pueden dejar escritos o me pueden seguir también por Facebook. Luis Quiroz es mi cuenta de Facebook, y también los invito a que se suscriban a mi canal de YouTube. De hecho, este video que estoy transmitiendo lo estoy grabando simultáneamente en grabación externa para posteriormente subirla a mi canal de YouTube para que de manera diferida se pueda ver, y también ahí me pueden hacer comentarios. Yo los voy a leer y con todo gusto les daremos respuesta a todas esas inquietudes. Y me motivó un poco esta iniciativa porque escuché los testimonios, comentarios por Facebook, de hecho, de algunos de mis compañeros, colegas docentes del Centro Morelense de las Artes, en referencia a la desinformación, a que de pronto no hay una claridad en los acontecimientos. En estos últimos días lo que se ha visto es pues intermitencias en cuanto a la suspensión de la circulación vehicular a la altura justamente del recinto educativo ubicado en el centro de esta ciudad de Cuernavaca, precisamente manifestando la inconformidad que hay debido a un fenómeno que la verdad me es increíble que en pleno siglo XXI todavía ocurra esto, y aparte en medio de una pandemia, que eso es todavía es algo bastante más delicado y yo diría vergonzoso, que esto ocurra justo en un periodo donde estamos jugándonos la vida todos los días, y que aparte pues se vea no reconocida lo mínimo indispensable para poder ejercer una actividad digna como es la docencia en las artes. Vamos a entrar un poquito en el contexto de por qué se desenvuelve toda esta situación, cómo está la trama, por qué se hace compleja esta situación. Desde hace varios años, yo personalmente llevo elaborando casi 18 años en esta institución. Yo entré a trabajar en el año 2004 y desde entonces ya se estaba platicando pues la posibilidad de que el profesorado
tuviese pues oportunidades laborales y homologarlas como cualquier institución educativa pública e inclusive privada, en el sentido de que pues haya las mínimas condiciones que establece la propia ley federal del trabajo en cuanto a tener pues una remuneración digna, prestaciones básicas de ley como es un seguro social, tener una posibilidad de tener un fondo para retiro, de tener pues algún tipo de beneficio como crédito para vivienda, aguinaldo, como la gran mayoría de los trabajadores tiene estas prestaciones, inclusive a nivel educativo. Pero curiosamente el CEMA, el Centro Morelense de las Artes, pues ha tenido, ha luchado por esto, pero simplemente no se ha consolidado y inclusive en estos momentos es hasta cuestionado y mal visto el que se pida esto básico. Entonces, remitiéndome a los tiempos en los que yo entré a laborar, ya se hablaba de esta situación, ¿no? Y igualmente, en algún episodio gubernamental, hubo un momento en el que pues prácticamente se quiso retroceder la evolución de lo que es el Centro Morelense de las Artes, que para aquellos que no lo saben, se está clasificada dentro de las instituciones de educación superior en virtud de que oferta licenciaturas y maestrías, diplomados, especializaciones y diferentes conceptos que van en el ramo educativo, teniendo la opción el estudiante de obtener un título, un documento que avale sus estudios de manera oficial. Todo esto está debidamente reglamentado, debidamente establecidos todos los registros ante la Secretaría de Educación Pública y ante otras instancias, pero el proceso todavía está, digamos, en vías de consolidación, en virtud de que algunos gobiernos no han dado ese paso último de darle el empujón a la escuela para que finalmente sea una instancia universitaria. Y pues en un momento dado, y ahora me voy a remitir al sexenio del 2006 al 2012, durante este periodo se intentó por parte de las autoridades, no nada más del gobierno general, sino de la instancia que en ese entonces se llamaba Instituto de Cultura de Morelos, de darle un giro a la institución, de regresarlo a un concepto del cual pasó parte del proceso, porque en algún momento dado el Centro Morelense de las Artes fue parte del Instituto Nacional de Bellas Artes a través de las casas de cultura. De hecho, quizás los que han vivido aquí en Cuernavaca ya muchos años han de recordar que existió algo que se llamaba Instituto Regional de Bellas Artes de Cuernavaca, órgano dependiente directo del Instituto Nacional de Bellas Artes. Pero hacia la década de los 90, el propio INBA, ahora INVAL, estableció una descentralización de sus casas de cultura para que los estados tomaran la iniciativa de darle seguimiento a la actividad artística educativa. Entonces se empiezan a desprender de casas de cultura y en el caso de Morelos pues pasa a manos del Instituto de Cultura, un organismo por cierto creado hasta 1988. Anteriormente a esto pues no había una figura definida de que regulara la cuestión de las artes, porque finalmente este Instituto Regional de Bellas Artes de Cuernavaca pues dependía directo de la federación. Al ya no ser más, entonces sí se ve en la necesidad del gobierno del estado de tener una instancia propia que regule esto. Entonces, durante algún tiempo, en la última segunda mitad de la década de los 90, todavía funciona el Instituto Regional de Bellas Artes de Cuernavaca dentro de las instalaciones que actualmente tiene el CEMA,
¿no? Ahí en la avenida Morelos, en la parte del centro frente a la catedral. Estas instalaciones que antiguamente fue un hospital civil, fue el famoso hospital civil, pues ahí desde entonces ya tiene operando esta institución. Pero hay una transición entre ofertar talleres artísticos a dar el paso a profesionalizar esta actividad y convertir y ofrecer la oportunidad al que estudia ahí de tener un título de licenciatura. Entonces las primeras licenciaturas se aperturan en el año 2002 y empieza desde entonces el largo camino y la larga historia que ya tiene el SEMA actualmente, en el cual pues algunas escuelas empezaron a ofertar las licenciaturas, como son artes visuales y música, son quizás las pioneras en este sentido, y ya posteriormente con el paso de los años pues ya viene siendo otras disciplinas artísticas ya empiezan a ofertar la licenciatura, se suma teatro, danza y muy recientemente cultura escrita. Y pues con el paso del tiempo el SEMA entonces ya empieza a tener generaciones de titulados. De hecho ya hay varias generaciones de titulados egresados de la institución, y en años recientes se empiezan a abrir y ofertar maestrías, que esa es en la etapa en la que estamos actualmente, ¿no? Desde técnicos superiores universitarios para profesores de educación artística hasta la profesionalización de profesores que trabajan en el Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos, dependiente de la Secretaría de Educación local, estatal. Pues el SEMA ha dado este servicio, ha capacitado a profesores que ya están trabajando en estos sistemas. De hecho, les comparto como una anécdota rápida, su servidor en apenas el verano pasado tuve pues el privilegio de participar en los cursos de verano precisamente para profesores pertenecientes al sistema del Instituto de Educación Básica, que están estudiando actualmente una licenciatura en música precisamente. Entonces, esto es parte de la actividad que hacemos, que a lo mejor muchas personas de la ciudadanía desconoce qué es lo que se hace al interior. Otra de las cosas que se hacen año con año es pues conmemorar las actividades artísticas a través de un evento llamado Semana de las Artes, que tradicionalmente se hacía en los meses de noviembre. Ahora ha habido algunos cambios probablemente derivados de la pandemia, entonces bueno, ya se han hecho en los meses de diciembre, pero básicamente entre los meses de noviembre y diciembre, desde hace muchos años se han estado haciendo estas Semanas de las Artes. Y pues aparte de que podemos decir felizmente que muchos de nuestros egresados ocupan principales plazas de educadores del sistema precisamente de educación básica del estado de Morelos, por una sólida escuela de educación musical, que es una de las carreras que oferta la institución, aparte de ofertar las, digamos, tradicionales artísticas como puede ser las de instrumentista, pues también se ofertan carreras de creador, de compositor, de escritor, hablándolo también en cultura escrita, de dirección en teatro, de actor, ¿no? Y hablando de la música, pues se ofertan actividades, como digo, de músico ejecutante, pero también de cantante, de educador, de compositor, creador, etcétera. Entonces, es una gama muy interesante y muy amplia de oferta educativa. Pero ¿cuál ha sido quizás la lastimosa historia, la parte compleja? Que no se ha acabado de dar el paso en el sentido de que se logre una autonomía universitaria. Hemos dependido siempre de un esquema, desde siempre, que es una figura llamada Junta de Gobierno.
qué es una junta de gobierno? Bueno, es un comité o sí, pues una mesa directiva que se encarga de la toma de las decisiones importantes, tanto de presupuestos como de aprobación de programas, como de difusión del rol que interviene la institución para promover pues, el arte y la cultura a nivel local, estatal y también más allá del ámbito local. Entonces, antes de la creación de la ley, porque ya de hecho hay una ley de creación del Centro Morelense de las Artes que pues tiene actualizaciones, que me parece que la última actualización es del 2016, pero es una ley que ya tiene tiempo atrás. No ha considerado la posibilidad de una evolución en cuanto a las condiciones laborales de los profesores, que finalmente los profesores somos los encargados pues de dar el conocimiento, ¿no? al interesado. Y de hecho una escuela, cualquier escuela, la forma principalmente el interesado, que es el estudiante, y el profesor, que tiene el conocimiento. Pero bueno, evidentemente como estamos ante un esquema institucional, pues tiene que haber diversas figuras aquí. Entonces, la Junta de Gobierno es la que ha tomado las decisiones importantes en el Centro Morelense de las Artes. ¿Y quiénes conforman la Junta de Gobierno? Bueno, lo conforma de manera así, los miembros importantes es el gobernador del estado, el secretario o secretaria en este caso de Cultura, que ahora se llama Secretaría de Turismo y Cultura, también el titular de la Secretaría de Hacienda, de la Secretaría de la Contraloría, la rectoría, en este caso de la institución, y dos personalidades del medio artístico que fungen como vocales honorarios para darle pues certidumbre y prestigio a la institución. Entonces son 7 personas las que se juntan, tienen reuniones programadas en el año para discutir diferentes puntos, pero uno de los puntos importantes que discute la Junta de Gobierno es evidentemente el presupuesto anual operativo que necesita la escuela para precisamente estar trabajando, ¿no? ¿Y qué es lo que, cuáles son los gastos, digamos, principales? Evidentemente la nómina de maestros, la regulación de la educación a través, en este caso, de una figura que son las colegiaturas que pagan los estudiantes, lo que es pues las cuestiones de gastos corrientes como es mantenimiento de edificio, servicios y personal administrativo, personal del área jurídica, personal diverso de intendencia, de mantenimiento, etcétera. Entonces, bueno, es un esquema un tanto complejo, a pesar de que es una institución relativamente pequeña en número, en población, pero sí tiene pues un esquema importante y pues sí se tienen que generar gastos. Entonces, para esto es que la Junta de Gobierno ha estado ahí presente. No obstante, lo que hemos observado es que durante mucho tiempo no se ha atendido la demanda que ya viene generándose desde hace varios años por parte de los académicos, en el sentido, bueno, de tener, como dije al principio de este video, pues las condiciones mínimas indispensables para, pues, para vivir, ¿no? Básicamente lo que sería pues una seguridad social, lo que sería pues el pago de una compensación por lo trabajado en el año, un estímulo, inclusive hasta una revisión de lo que es el pago del salario. Entonces, lo que ha sucedido es que aquí empieza todo un entramado y toda una cuestión compleja desde el ámbito tanto jurídico como contable. Actualmente, y desde hace varios años, el sistema de contratación, que es única, por cierto, esto también quiero ser enfático en este sentido, es que
se rige bajo una figura fiscal que se conoce como honorarios asimilables al salario. Ese es el régimen fiscal. Entonces, de acuerdo a este régimen fiscal, básicamente el profesor solamente tiene su sueldo por las horas que trabaja. Y nada más. O sea que si tiene alguna cuestión de alguna enfermedad o alguna cuestión ahí grave, un accidente de trabajo, no tiene protección. Si yo, por ejemplo, en este momento me dirijo a la institución y en el camino me atropella un automóvil, la institución no responde por los gastos médicos y mucho menos si fallezco, pues de los gastos funerarios. Así, de ese tamaño es la situación. Entonces, por esas razones que ha habido, no desde ahora, desde hace muchos años, y me estoy remitiendo de hecho al 2006, solicitudes constantes, diálogos, mesas de trabajo, audiencias, todo en el buen sentido, con una retórica educada, con buenos términos para pedir estas cosas básicas, y la respuesta realmente ha sido evasiva. Evasiva porque finalmente seguimos en las mismas condiciones. Quizás el único pequeño logro que se hizo justamente entre los años 2007-2008 fue incrementar mínimamente la hora clase, que es como se nos paga hasta la fecha, ¿no? La hora clase. Pero básicamente esa actualización data, repito, desde el año 2008, estamos en 2021. Ustedes se hagan cuentas cuántos años llevamos sin ningún incremento en la hora clase. Entonces, evidentemente, el costo de la vida ya es diferente, necesidades son diferentes. Muchos colegas, incluido su servidor, pues a veces nos vemos en la necesidad de tener otro tipo de ingresos independientes para poder subsistir y salir al día, ¿no? Esa es una situación que, por más que se le ha hecho notar a las autoridades en turno, simplemente pues básicamente lo ignoran, ¿no? Y esto ha sido repetitivo. Voy a parafrasear un poco una estructura musical que es cíclica, ¿no? Que se da una melodía y se genera otras variantes y se regresa a lo mismo, ¿no? Esto en música lo conocemos como rondó. Hagan de cuenta que vivimos un rondó eterno al infinito, de regresar siempre a la misma fórmula. Se pueden hacer manifestaciones, se pueden hacer cartas, se pueden hacer miles y miles de acciones, y al final de cuentas no pasa nada, queda todo igual. Y lo peor del caso es que cuando hay la necesidad de algún gobierno de recortar algún presupuesto porque no le alcanza o porque tiene que canalizar el dinero para otra cosa, pues siempre el rubro que tocan en primer lugar es la cultura. Y yo he vivido con eso por mucho tiempo, independientemente del trabajo que tengo ahora. Lo he vivido en otros proyectos porque yo he participado en programas tanto federales como estatales de lo mismo, de la educación infantil principalmente, en donde sistemáticamente, cuando hay necesidad de hacer un ajuste presupuestal, ese es el primer rubro que se hace. A tal grado que, por ejemplo, ahora me enteré que en una institución donde yo trabajé por cerca de 10 años, que es la Escuela de Iniciación Artística, ubicado también en el centro de Cuernavaca, atrás de lo que es el Palacio de Cortés, prácticamente ya no está operando. Y hay también situación de preocupación porque ahí sí las puertas están cerradas y no hay una respuesta de cuándo se reactive. Hay respuestas ambiguas, no muy claras. Y por supuesto que está de por medio pues la contratación y el modus vivendi de colegas profesores que seguían trabajando ahí, ¿no? Yo me retiré en el año 2018, pero esto ocurrió relativamente hace poco, hace quizás un par de años.
que está esta cuestión ahí paralizada, y con la pandemia pues se hizo más notorio. Bueno, regresando al asunto del tema que nos ocupa, entonces ante estos constantes gestiones de académicos de acercarse a diferentes instancias en el tiempo, empujaron a que por un periodo breve el Centro Morelense de las Artes pasara a ser parte de la Secretaría de Educación, pero esto solamente duró 3 años, del 2009 al 2012. Y para el 2012, cuando entró el gobierno del estado, en ese momento del 2012 al 18, se decide que el Centro Morelense de las Artes regrese a Cultura. Y además hay una reestructuración, porque entonces el Instituto de Cultura pasa a ser Secretaría de Cultura. Entonces la diferencia es que en el papel pues esta institución, esta instancia recibe presupuesto directo del Congreso. Anteriormente tenía que hacerse una triangulación de recursos vía Secretaría de Educación, y de ahí de la macro partida un porcentaje se iba a cultura. Ahora, bueno, en el papel puede sonar interesante y puede sonar lógico que ahora como secretaría pues tenga directamente partida presupuestal de asignación directa. Pintaba las cosas como para una relativa mejoría, no obstante que no se logró finalmente dar ese paso. Hubo la promesa, temporalmente se otorgaron algunos puestos de confianza a un grupo de profesores, el cual cuando entra el gobierno actual pues se opta por, o más bien lo que deciden las autoridades es no reconocer esa relación de confianza, y entonces todos los profesores que estuvimos en un momento dado bajo esta figura pues nos obligan a renunciar y a ser contratados bajo el esquema en el que actualmente estamos, que es el mismo de tiempo atrás, ¿no? El régimen de honorarios asimilables al salario. Pero como dije hace un momento, no hay otra opción, no se nos da otra alternativa. En algunas instancias, inclusive gubernamentales, porque de hecho yo tuve la oportunidad de trabajar en la Ciudad de México en la banda sinfónica de actualmente la alcaldía Cuauhtémoc, sí existía esta figura de personal de contrato y personal de base. Pero para llegar a acceder a una base, obviamente hay que tener un tiempo de cotizar, un tiempo de estar trabajando continuamente, mostrar eficiencia, y en el caso de la música, pues por concurso, lógicamente, acceder a la base. Así funcionan muchas instituciones artísticas. Las orquestas sinfónicas profesionales, la gran mayoría, opta por este método. Contrato sí, pero con la opción de que si se muestra capacidad, se muestra eficiencia, se convence con el trabajo, pues puede acceder a una plaza con base. Pero aquí en realidad no hay otra opción. O se contrata como está, o no le entra a esa contratación, o simple y llanamente no está. No hay margen de opción. Y esto lo aclaro porque sí he visto artículos en donde de repente algunas personas, pues sí, quizás por el desconocimiento de toda la complejidad del caso, de repente han hecho comentarios de que, pues de que si firmamos, si estuvimos de acuerdo, pues ahora sí casi que aguántense, ¿no? Y no se trata realmente de llegar a esa conclusión simple. Aquí de lo que estamos hablando es que muchos de nosotros hemos sido contratados de forma recurrente. ¿Y esto a qué se debe? A que precisamente la actividad que desempeñamos es especializada. No cualquier persona tiene el perfil para impartir las cátedras que se imparten, porque requiere de una preparación muy específica, que además pues sí se sale de ciertos estándares de otras carreras. Se requiere
de una preparación constante, se requiere también de darle continuidad a un proceso formativo que no se puede quedar trunco. Por lo tanto, nuestro trabajo, por ser especializado, requiere de ser continuamente contratado. Entonces, aquí es a donde empieza la interpretación de la ley de acuerdo a las posturas de las partes, ¿no? O sea, la parte demandada afirma que por el hecho del esquema de contratación no hay margen, no hay margen para dar el siguiente paso. Pero la parte que ha gestionado lo que argumenta es que por el simple hecho de tener una recurrente contratación, pues ya eso gana puntos para poder hacer esa transformación. Pero aquí lo que se requiere en realidad es voluntad política, de realmente quererlo hacer, ¿no? Y lo cual pues se ha visto que no existe, la verdad no existe. Y aquí sí estamos metidos todos los profesores, tanto los que ahora lamentablemente e injustamente no han sido recontratados y los que seguimos, ¿no? O sea, todos corremos el mismo riesgo, todos tenemos como que la misma situación, ¿no? De ahí se deriva pues también mi preocupación por toda esta cuestión. Entonces, ya remitiéndome a los hechos más recientes, bueno, justamente tengo conocimiento que a finales del año pasado, del 2020, se estuvo haciendo un consenso entre profesores para dar un paso complicado, que es el exigir, ya no de manera nada más por cartas y por sentarse a platicar en buenos términos y muy cordialmente y diplomáticamente solicitar las cosas básicas, sino que ya llegar al punto de realmente exigir estos derechos. Se estudiaron algunas posibilidades. Yo tengo mi opinión personal de la estrategia, ¿no? Y a lo mejor no comparto al 100% la estrategia que se ha llevado a cabo, pero finalmente se tenía que dar algún paso, ¿no? Entonces, bueno, se llegó al consenso de que la vía para hacer presión, para realmente hacerse presente y lograr estas mejoras, pues era a través de una demanda